Bueno, entonces, desde donde nos quedamos, ahorita hacemos ejemplos de cómo aplicar estas fórmulas. Por ahora, vamos a ver lo que es la ley de Gauss y el flujo eléctrico. Bueno, antes de esto, vamos a ver, recordamos en fluidos, vimos lo que era el caudal volumétrico. También llamado flujo o razón de flujo o rapidez promedio de flujo. Recuerden que llevaba muchos nombres. Entonces, si nosotros teníamos un tubo y por aquí estaba pasando, digámosle, agua, y nosotros medíamos el área que venía por acá, entonces el flujo volumétrico que era el volumen total por unidad de tiempo es igual también a la rapidez que estaba pasando por el área 1. ¿De acuerdo? Las dos maneras eran análogas para ver. Nos vamos a enfocar en esta parte de acá. ¿Qué hubiera pasado si el área 1 no hubiera sido uniforme o si V1 no hubiera sido uniforme? Porque esto se parece mucho a las características del campo eléctrico. Nosotros llegamos a ver simplemente para el caso de un fluido ideal, pero realmente no, los fluidos no son ideales. V hubiera cambiado. Para eso hubiéramos tenido que integrar. El flujo, de manera más general, hubiera sido lo siguiente. Si nosotros hubiéramos tenido una superficie de esta manera y además de eso, hubiéramos tenido que por aquí venía el agua y no venía de manera uniforme, sino de manera variada, o sea, las líneas de flujo del agua hubieran sido variadas. En este caso, las líneas de flujo nos representan la velocidad. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero hay que definir lo que se conoce como un vector de áreas. El vector de áreas o un vector diferencial de área es un vector que tiene magnitud del área y la dirección saliente en alguna parte. Entonces anotemos eso porque eso es muy importante. Entonces, si tenemos un área acá, nuestro vector de área tiene magnitud del área de la superficie que queremos considerar. En este caso aquí es vector de área nada más.
O sea, si tenemos un vector de área, su magnitud va a ser A y su dirección es perpendicular hacia afuera. Como ortogonal al plano, digamos, profe. Exactamente. Recuerden que cuando le pongo un techo al vector es nada más un vector de magnitud 1 y dirección en alguna parte. Esa dirección, cuando uno le pone n, casi siempre es dirección normal o dirección perpendicular a la superficie considerada. ¿De acuerdo? Ahora, es perpendicular a la superficie y yo les dije que es hacia afuera. Bueno, el hacia afuera es un concepto muy subjetivo porque nosotros podemos tener también un vector de área que vaya hacia el otro lado. Entonces, cuando es una superficie abierta, el estudiante escoge la dirección del vector de área. Es muy importante esto. Si la superficie es cerrada, por convención, en realidad tampoco es que están obligados, pero es que la convención nos dice el vector es hacia afuera. O sea, si nosotros tenemos una esfera, un cilindro o algo así, o una caja, el vector área apunta hacia afuera y siempre es perpendicular a la superficie. Ahora, muy bien, yo les dije que podíamos tener un campo eléctrico o un flujo de momento no uniforme. De momento todavía no hablemos de campo eléctrico. Mejor, hablemos solamente del flujo de agua, porque es una buena analogía. Entonces, si nosotros tuviéramos ahí una superficie ahí muy extraña, digamos que es abierta, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar un pequeño pedacito y aquí tenemos nuestro diferencial de área. Entonces, la magnitud va a ser el diferencial de área. ¿De acuerdo? Vean que es de momento fácil. Nada más tomamos un pedacito muy pequeño, buscamos cuál es la dirección perpendicular, escogemos cuál es la perpendicular, o sea, cuál dirección perpendicular sacarlo, hacia afuera, hacia adentro, o izquierda o derecha. Y nuestro vector área va a tener magnitud de A y dirección, la que nosotros leemos si es una superficie abierta. Si es una superficie cerrada, ya saben que siempre es hacia afuera. Ok, entonces el flujo o el caudal volumétrico, en este caso, ¿qué es lo que haríamos? Tendríamos aquí el diferencial de área y
podríamos tener en esta dirección la velocidad del agua. Perdón. Ahí tenemos la velocidad del agua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y hacer el producto a punto. ¿Por qué el producto a punto? Bueno, cuando yo les había dado la característica de fluidos, yo ya he dicho que solo íbamos a tomarnos un pedacito muy pequeño acá. De este lado nos íbamos a acercar mucho, mucho acá. ¿Para qué? Para que la velocidad fuera lo más perpendicular al área posible. Y en el límite, cuando ya estamos en una zona muy, muy delgadita acá, entonces la velocidad hubiera sido perpendicular al área o a la superficie. En este caso ya no podemos darnos ese lujo. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando con una superficie bastante uniforme, estamos trabajando con una superficie poco uniforme. Entonces vamos a hacer el producto a punto de v punto de A. ¿Eso por qué? Porque así lo que estamos haciendo es sacando la componente de v que es perpendicular al área. O sea, estamos al final de cuentas sacando este lado de la velocidad. Sí, ese lado de la velocidad. Y sumamos sobre todos los pedacitos. Eso es lo que se conoce como un flujo volumétrico. Y esto nos daba la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo. ¿Por qué no se los di así en el momento en fluidos? Bueno, porque no lo íbamos a necesitar del todo. Pero es una buena analogía para entrarle a esto. Hasta ahora todo el mundo claro. Esto es hasta ahora materia del primer quiz. ¿Alguna duda hasta ahora? Espero que no. Ahora muy bien. Regresando a campo eléctrico. Podemos definir un flujo eléctrico. El caso sencillo. Cuando el campo es uniforme y el área es bastante plana o el área es conocida. Es más, incluso pongámoslo de esta manera. Cuando el flujo es el caso más sencillo. Un campo uniforme. Y una superficie plana. Esta es nuestra superficie. Aquí está nuestro vector área. Y nuestro campo viene por acá. Un campo eléctrico uniforme, ¿exactamente qué es? Bueno, es un campo que tiene la magnitud constante y la dirección constante en cualquier punto del espacio. ¿Eso qué quiere decir? Podemos traducir esto de la siguiente manera. Aquí está nuestro campo eléctrico. Y aquí está nuestro vector de área. Incluso podríamos calcular aquí el ángulo que está por acá. Entonces, el flujo eléctrico se nota por una letra Φ mayúscula.
sería igual al campo, producto punto, el vector área. Como un producto punto depende del ángulo en que esté haciendo los dos, esto es la magnitud del campo por el área en forma de magnitud por el coseno de cita. Y eso es todo. Vean que es un concepto sencillo. Las unidades del flujo, el campo tenía unidades de Newton sobre Coulomb. Entonces, las unidades del flujo son Newton por metro cuadrado entre Coulomb. ¿De acuerdo? Hasta ahora está sencillo. En caso de que la superficie o el campo no fueran uniformes, o sea, que tuviéramos una superficie ahí, ni siquiera tiene que ser cerrada, pongamos una superficie abierta, una superficie ahí extraña, y un campo poco uniforme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un pedacito de área y para calcular el flujo, es nada más la integral sobre la superficie de E punto diferencial de área. Bueno, en realidad esta fórmula, así como está, es bastante útil, pero todavía no es lo suficientemente útil para hacer cálculos que nos interesen. Hasta ahora lo único que he hecho es calcular el flujo, cantidad de campo eléctrico que está pasando por una unidad de área. El flujo está muy relacionado con las líneas de campo eléctrico. Prácticamente el flujo lo que nos dice es la cantidad de líneas que pasan por una superficie. Y ojo que entre comillas es cantidad, porque recuerden que las líneas son infinitas, pero para para un primer intento, como intento de como explicar qué es lo que está pasando acá, o sea, si no está pasando un fluido, podemos decir que lo que están entrando aquí son las líneas. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos tenemos que el flujo nos dice eso. Pero el flujo servirá para hacer algún otro cálculo. O sea, sin nada más complicar las cosas, porque la vez pasada el flujo no servía para calcular el volumen por unidad de tiempo, a partir de la velocidad y el área que atraviesa el fluido. En este caso, sí, el flujo nos ayuda muchísimo a calcular algo. Pero veamos a ver qué pasa con una superficie cerrada. Son las que nos interesan principalmente. Entonces, consideremos
una superficie cerrada y sin ninguna carga adentro. Entonces aquí tenemos una superficie cerrada. Si yo le hago pasar un campo eléctrico a esta superficie, ¿qué es lo que voy a encontrar? Si yo sigo extendiendo las líneas de campo, se encuentra que todas las líneas entrantes van a salir. No importa la forma de la superficie cerrada, el flujo eléctrico en este caso sería igual a 0. O sea, el flujo eléctrico total. Básicamente, esto nos dice que el flujo eléctrico entrante no, pongámoslo de esta manera. Es igual a menos el flujo eléctrico saliente. ¿Por qué? Porque a la hora de sumar todos los flujos, nos hubieran dado 0. Esto es entre comillas, porque en realidad esto hubiera sido una integral. Habría que hacerlo en forma de integrales. ¿Alguna duda hasta ahora? No hay cargas adentro, todo el flujo está atravesando la superficie. Las líneas que entran son las mismas líneas que salen. No hay forma de que una línea entre y se quede atorada de alguna manera ahí, porque no hay ninguna carga en el interior, no hay ninguna carga que esté absorbiendo esas líneas. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una carga en el interior. En el momento en que yo coloque una carga eléctrica en el interior de una superficie cerrada, digamos una carga positiva, ¿qué va a pasar? La carga positiva va a sacar el campo eléctrico. En el momento en que hay una carga, con solo una carga, ya el flujo eléctrico en esta superficie cerrada no va a ser 0. De hecho, el flujo eléctrico va a llegar a ser proporcional a la carga que está en el interior. Y eso va a ser muy importante.
Gauss encontró lo siguiente. Al considerar esto, encontró que el flujo eléctrico, que va a ser igual a la integral de una superficie cerrada, este simbolito que yo pongo aquí, esa bolita quiere decir que es una superficie cerrada. Cuando yo integro sobre una superficie cerrada el campo eléctrico, producto punto diferencial de área, él va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. El epsilon sub 0, el mismo que ya habíamos visto al puro inicio del capítulo anterior. Entonces, por cualquier cosa, este símbolo quiere decir integración sobre superficie cerrada. Por si no lo han llegado a ver en cálculo 3 o por los que no llegan a ver del todo cálculo 3. Porque hay gente que yo sé que no lleva ese curso. Profe, una pregunta. Ajá, La carga positiva hace que el campo eléctrico se vaya hacia afuera y la carga negativa también. ajá. No, la Ah, carga negativa es hacia adentro. ok, más bien como que lo va a absorber. Exactamente. Ok. En este caso, el flujo hubiera sido positivo. Cuando hay una carga negativa, el vector área va hacia afuera y el campo eléctrico va hacia adentro. Entonces el flujo hubiera sido negativo. Podemos hacer un dibujo de eso. Si me da un segundo, yo lo puedo hacer. Integración sobre una superficie cerrada. Muy importante esto. Qenk quiere decir la carga encerrada por esta superficie. Y epsilon sub 0, ya sabemos cuánto era. 8.85 por 10 a la menos 12. Y si me dan un segundo para verme las unidades, porque nunca me acuerdo de ellas. Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Si son las unidades opuestas a las de K. Muy bien. Profe, perdón, ¿podría subir un toquecito en lo de Gauss? Claro. Ya que estamos aquí, veamos que tenemos una relación nuevamente del campo eléctrico con la carga. Esta relación es extremadamente importante. La ley de Gauss, de hecho, es una ley más fundamental que la ley de Coulomb. Sin embargo, por razones históricas, uno encontró primero la ley de Coulomb y segundo encontró, entre comillas, el campo eléctrico a partir de una carga de prueba. O sea, nada más Profe, hacer integral K por la integral de dq entre r cuadrado por el vectorcito unitario. Entonces, resulta que esta ley es aún más fundamental que eso. Se encuentra de ella. En realidad no puede pasar de una a la otra. Al final de cuentas puede ser equivalente, pero esta versión es más fundamental. Ahora muy bien, la gran pregunta, ¿cuál es esa famosa superficie? Bueno, la respuesta, la superficie gaussiana, ¿cómo se llama? La determina la persona que esté haciendo el problema. La idea de la ley de Gauss es lo siguiente. Es facilitar los cálculos cuando el problema tiene un alto grado de simetría. La ley de Gauss es excelente
Cuando hay simetrías, o sea, cuando hay simetría esférica, cilíndrica o incluso plana. Pero la plana hay que tenerle un cuidado. Con estos dos nos vamos a jugar en todo lo que queda de los problemas. Bueno, versiones anteriores de este libro, por ejemplo, si tienen la edición 9, creo, el capítulo continúa un poco más. Acá no continúa más. Se queda aquí. Lo que sigue lo dejan para el siguiente capítulo. Así que ya podemos hacer problemas. Bueno, también incluso en el interior de conductores, perdón, en el interior de objetos. También era ideal para el interior. Bueno, hay algo que me preocupa, que es eso que yo les estoy diciendo. El capítulo terminó acá. Lo que quedan son ejemplos. Ejemplos clásicos de lo que uno puede hacer con distribuciones continuas. Les voy a hacer un pequeño spoiler nada más. Por si llega a aparecer en el quiz, que si aparece en el quiz es apelable. Se los voy a decir, es apelable porque no es materia de ahora. Nota. En un aislante, podemos tener cargas en cualquier punto de, bueno, en un aislante, ¿eso qué quiere decir? Podemos tener una densidad de carga en un conductor solamente, bueno, en un conductor sin campos externos, bueno, no, evitamos eso. En un conductor en equilibrio, en realidad sí podemos hacer campos externos, incluso en equilibrio, así que mejor dejémoslo acá, en equilibrio. Tenemos, solamente puede haber carga en la superficie. Profe, esto Ajá. es por lo menos de la jaula de Faraday. ¿O es- Mm, les puedo hablar de la jaula de Faraday, pero hablemos de ella cuando lleguemos a potencial eléctrico. Se ve mucho más fácil ahí. Entonces, acuérdame y yo le hablo de la jaula de Faraday cuando lleguemos a potencial eléctrico, porque ahí podemos ya combinar ley de Gauss con potencial. O sea, aquí solamente vamos a tener densidad de carga superficial. Esto es por si viene, para que puedan hacer la pregunta. Pero de una vez se los digo, esto es materia del próximo quiz. Estos dos puntos que están acá son materia del próximo quiz. Ustedes no tienen que saber qué es un conductor y qué es un aislante en este momento. Sin embargo, sí podemos calcular cosas a partir de ρ y calcular cosas a partir de sigma. ¿De acuerdo? E incluso podemos aquí decir que en un alambre conductor podemos tener lambda, porque un alambre es infinitamente delgado, entonces la carga estaría solamente distribuida ahí en donde pueda haber línea de carga. Pero por cualquier cosa, si viniera y les dicen que hay un conductor, el conductor tiene la carga distribuida en la superficie y el aislante puede tenerla en todo el volumen. En realidad pueden tener carga igual a cero, los dos sin ningún problema, pero hasta el próximo capítulo los vamos a justificar. Estas dos son aplicaciones de la ley de Gauss. No sé por qué las quitaron de acá y las dejaron al siguiente capítulo. Bueno, entonces hagamos ejemplos.
Yo les había pasado la semana pasada, vamos a ver, un problema de una barra. ¿Se acuerdan de él? Que yo les dije que no lo podíamos hacer hasta esta semana. El problema 2152 de las últimas fotos que les he pasado. Bueno, de las que le pasé hoy no, la que les había pasado la clase pasada. Esa foto era del libro Bauer, primera edición. Sé que acaban de sacar una segunda edición. Entonces, dice así. En la figura se muestra una barra delgada de longitud L, cargada uniformemente con una carga total Q. Encuentre una expresión para la magnitud de la fuerza electrostática que actúa sobre un electrón ubicado sobre el eje de la barra a una distancia D del punto medio de la barra. Nos piden la fuerza, pero no vamos a calcular todavía la fuerza. Vamos a calcular primero el campo eléctrico, que es mucho más fácil. Y la fuerza sería nada más la carga Q total, perdón, la carga pequeñita. Por el campo eléctrico que genera esta barra de acá. Entonces, aquí tenemos una carga, perdón, una barra de longitud L. Aquí tenemos un electrón. La carga de esta es igual a menos una carga elemental, ¿de acuerdo? Esta tiene una carga total Q que no especifican, ¿de acuerdo? Y del centro de la barra hay una distancia D hasta el electrón. Este es un problema súper clásico de lo que es distribuciones continuas. ¿Todos me están siguiendo con ese problema? La gran pregunta, ¿cuánto es la fuerza que siente el electrón? Bueno, podemos calcular la fuerza directamente, pero lo vamos a hacer primero calculando el campo eléctrico. Es mucho más fácil. Si calculamos el campo eléctrico que siente, que está en ese punto, nada más es de multiplicarlo por la carga del electrón y listo, ya tenemos la fuerza que siente ese electrón en ese punto. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, puede volver, o sea, es que, a ver, primero lo va a hacer por campo en vez de por puntuales. Ajá, exactamente. Ah, ok, ok, ok. Y aplicar lo que vimos al puro inicio de al puro final de la clase pasada. Bueno, entonces el primer paso, si no hay un marco de referencia, hay que poner un marco de referencia. El problema no da el marco de referencia. ¿Por qué? Porque el campo al final, la fuerza no va a depender del campo del marco de referencia. Simplemente depende de las distancias de las pequeñitas cargas que componen a cada parte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que poner un marco de referencia. ¿Dónde lo quieren? En realidad, eso ustedes lo deciden. Yo puedo poner el marco de referencia acá, puedo poner el marco de referencia acá, puedo poner el marco de referencia por acá. En cualquiera de esos lugares se puede poner el marco de referencia. Ustedes lo pueden poner donde quieran, pero recomendación mía, traten de ponerlo en un punto que sea fácil de utilizar. Ya sea acá en el medio o acá. Incluso lo podemos poner acá. También lo podemos poner acá, pero queda más complicado. Póngalo en un lugar que les sea fácil de utilizar. ¿Dónde lo quieren? ¿En un extremo de la barra o al medio de la barra? A mí me da igual. Yo lo pondría en extremo de la barra. Ok. Si lo van a poner en un extremo de la barra, mi recomendación, pónganlo en este extremo de la barra para que todo quede positivo. ¿De acuerdo? Entonces pongámoslo en un color más fuerte.
Entonces, mi marco de referencia lo voy a colocar acá. Muy bien. Entonces, a partir de ahí es donde yo voy a contar cosas. ¿De acuerdo? Lo siguiente, esto tiene carga total Q y largo L. La distribución dice que es uniforme. ¿Qué quiere decir que es uniforme? La densidad de carga es constante. Entonces, si la distribución es uniforme, no, más bien, como la distribución es uniforme, ya lo dice el mismo problema. Esto me queda como una... La densidad de carga es simplemente agarrar la carga total y dividirlo entre el largo total. No hay mucho más que hacerle. Pero hay que recordar también que esto es, por definición, de Q entre diferencial de longitud. Vean que pongo símbolos diferentes a todo. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Por una razón. Voy a tener que integrar. Entonces ahora, lo siguiente es determinar el diferencial de longitud. En este caso, el diferencial de longitud, esto está ubicado únicamente sobre el eje X. Entonces, nuestro diferencial de longitud es el diferencial de X. Entonces, el siguiente paso siempre es ubicar cuál es el diferencial de longitud. Profe, si eso tuviera una inclinación, ¿cómo en qué afectaría? Bueno, si tuviera una inclinación, póngase a rezar. No. Si tuviera una inclinación, y igual a mx más b, el diferencial de longitud de acá, casi siempre se encuentra por la longitud de arco. No sé si se acuerdan de cálculo 2 y cálculo 3, que tienen que definirles la longitud de arco de una curva. Entonces, ¿qué es lo más fácil? La longitud de arco casi siempre uno lo hace por Pitágoras. Aquí le pone un dx, aquí le pone un dy. Y el diferencial de longitud es este. En caso de en este caso. Luego veremos curvas torcidas, pero mucho más fáciles de sacar el diferencial de longitud. En este caso, dl por Pitágoras es igual a dx cuadrado más de y cuadrado. Pero, ya tenemos una fórmula. dy es igual a m de x. Entonces podemos reemplazarlo. Entonces, de x cuadrado más, bueno, antes de hacer esto, lo que podemos hacer es sacar a factor común de x cuadrado. De x cuadrado por 1 más esto. Entonces, básicamente esto es de x cuadrado por 1 más f' de x. No creo que venga así. Sinceramente, no creo que venga algo tan feo. En caso de f', esto es nada más 1 más m. Ah, bueno, f' al cuadrado. 1 más m al cuadrado. En cuyo caso el diferencial de longitud va a ser en caso de que siempre estés en el lado positivo. Bueno, en realidad esto sería valor absoluto del dx por 1 más m cuadrado. ¿De acuerdo? Eso sería más o menos en el caso que esté inclinado, pero no creo que algo venga inclinado. De hecho, va a venir curvas torcidas, pero
curvas ahí con formas diferentes, pero van a ser fáciles de calcular y ya veremos cómo. ¿De acuerdo? O sea, algo tan complicado no creo que venga. E incluso si viene algo muy complicado como esto, hay una manera de saltarse eso. Si nos piden la fuerza no va a depender al final del marco de referencia que estén usando. Como no va a depender del marco de referencia, pueden hacer su propio marco de referencia torcido, igual que en física 1. No sé si ustedes se acuerdan que en física 1, por ejemplo, teníamos un bloquecito acá y tal vez lo podíamos poner con una polea y aquí hubiera otro bloquecito acá. Ustedes podían usar un marco de referencia torcido para no tener que usar el marco de referencia tradicional, que es el de acá. Y en este marco de referencia torcido, ustedes no tenían componentes para la tensión. Es la misma idea acá. Ustedes pueden usar el marco de referencia. Si ven que el marco de referencia original es muy rudo, pueden cambiarlo, pero al final se tienen que devolver el marco original. A excepción de que si están usando fuerzas. Si están usando fuerzas, la fuerza no va a depender del marco de referencia. Solo depende de la distancia entre los dos objetos. Entonces se puede quitar ese peso de encima, de tener que regresarse al marco original. ¿De acuerdo? Espero que sí. Igual el campo eléctrico, entre comillas, tampoco va a depender del marco de referencia, pero hay que tener cuidado a la hora de hacer eso, porque aunque entre comillas, no depende, al menos la magnitud y sí van a depender de ciertas cositas con el marco de referencia, pero en general el cálculo debería ser el mismo con cualquiera de los dos marcos de referencia. Nada más que el resultado va a cambiar. Sin embargo, el resultado físico va a seguir siendo el mismo. Ok. Entonces, ubicamos el diferencial de longitud. ¿Cómo lo ubicábamos? Es donde exista la carga. Muy importante. ¿Cuál es el error fundamental de los estudiantes? Yo no sé por qué, pero les da la gana de integrar de aquí a aquí. Eso no. Uno integra de acá a acá. Donde hay carga es donde se integra. Por lo tanto, es ahí donde hay que ubicar el diferencial. Entonces, recordemos cómo empezábamos. Podemos hacer directamente la fórmula, pero antes de hacer la fórmula, prefiero que lo vean de esta manera. ¿Por qué? Porque esa fórmula casi siempre, la fórmula directa es a lo que queremos llegar. Pero si no sabemos cómo integrar, hacerlo por pedacitos de carga es lo más fácil. Entonces, ¿cómo empezamos con pedacitos de carga? Yo defino aquí un pedacito de carga en algún lugar arbitrario. Digamos que acá. Entonces, este es un pedacito de carga de Q. ¿Qué tan pequeño? Lo tan pequeño como yo quiera. En ese mismo de Q, ahí está el de L. ¿Y qué es lo que hago? De la manera igual que lo hacíamos en cargas discretas. Calculábamos el campo eléctrico que hay de ahí a ahí. O sea, este va a ser nuestro R cuadrado. Entonces, el siguiente paso es ubicar el pedacito de carga de Q. Este pedacito de carga de Q, ¿dónde está ubicado? En una posición X. Esa es la posición de él. No hay nada más que decirle. ¿Cuánto es la distancia de esta posición X a acá? Bueno, eso es lo que hay que buscar. Voy a llevarme el dibujo para abajo un toque. Pero antes voy a quitarle estos pedacitos de acá. Profe, lo de la carga yo también podría ponerlo en la parte, digamos, en el cero del marco de referencia. Sí, pero queda más complicado. Porque nos va a tocar integrar hacia el lado negativo. Ok. Entonces veamos a ver.
Al rato era mejor ponerla aquí justamente en el centro, pero no importa. Yo coloco entonces aquí un pedacito de carga. Ese pedacito de carga se llamará DQ. Él está ubicado en una posición X, ¿correcto? ¿Nadie tiene alguna duda de acá? O sea, la posición X es la distancia que hay de aquí a aquí. La idea es calcular la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces, ahora hay que jugárnosla con la D y con la L. ¿Alguna idea? Profe, ¿y no puedo poner como el de Q en el medio para que sea? No, tiene que ser un lugar bien arbitrario. Vamos a ver. Si colocamos el pedacito de carga de Q por delante de la D, entonces veamos a ver qué va a pasar. Puede que haya que hacer dos casos aquí. Uno para antes del de Q, uno para antes del medio y otro para que está después del medio. Y al final ver que son idénticos, probablemente. Ok. Yo sé que de aquí, perdón, de aquí a aquí, ¿cuánta distancia hay? D más L medios. Solamente L medios. De este punto a este punto. De acá a acá, ¿cuánto hay? D más L medios. D más L medios. Ahora sí. Muy bien. Ahora, si le quitamos este pedazo, ¿cuánto hay de acá a acá? O sea, de esta flecha a esta otra flecha. D más L medios menos X. Esto es esta distancia. Y es lo que queremos buscar como nuestra distancia de la carga a la carga E, al punto donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, yo entendí lo de D más L medios, pero después me perdí. Ok. La distancia total, D más L medios. ¿Todo el mundo de acuerdo con esto? Ujú. Ok. Si mi carga está ubicada en esta posición y yo lo que ocupo es esta distancia, saber cuánto hay de aquí a aquí, esto es lo que yo realmente ocupo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo sé que del origen del marco de referencia hasta acá hay una distancia X arbitraria, porque ahí fue donde yo coloqué mi carga, en una posición arbitraria. Esa posición arbitraria es X. Nada más es de quitarle este pedacito. O sea, a la recta total se le quita este pedacito y listo. Ahora sí. Creo que sí. Sí, simplemente le quito, digamos, lo que se movió. Exactamente. Ok. Entonces, nuestro diferencial de campo es igual a acá por el pedacito de carga de Q que estamos considerando entre R cuadrado. Ahora, estamos ubicados sobre el eje X y queremos calcular el campo sobre el eje X. Nuestro vector unitario va a ser el vector unitario Y. Y este es un vector constante que puede salir de cualquier integral. ¿De acuerdo? El vector S unitario no sale de la integral. El vector unitario Y sale de la integral porque siempre tiene la misma dirección en cualquier punto y siempre tiene la misma magnitud. El vector S tiene siempre magnitud 1, pero la dirección puede cambiar. Por eso es de que el vector S no puede salir de una integral, porque uno puede integrar sobre esas direcciones. Ok. Entonces,
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Hay que colocar todo lo que tenemos. K es una constante, ya sabemos aproximadamente 9 por 10 a la 9. De Q sería diferencial de, densidad de línea de carga por su respectivo DL, y el DL es un dx nada más. Entre la distancia que lo separa el pedacito de carga al punto donde queremos calcular el campo al cuadrado. Ese va a ser D más L medios menos X por la dirección. ¿Ok? Ahora muy bien, si integramos sobre todos los pedacitos de carga, esto nos va a dar el campo eléctrico es igual al diferencial. Bueno, a la integral del diferencial del campo eléctrico. Que esto es igual a la integral de K lambda de X por I entre D más L y esto se integra de dónde a dónde, desde donde exista carga. La carga existe desde la X igual a 0 hasta la X igual L. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿cuándo es que usamos el diferencial S? ¿Por ¿Cuál qué? diferencial es ese? Digamos, porque en algunos casos, digamos, en estamos usando I, pero ahora usted dijo que... No, el diferencial S no, el vector S. Ajá. ¿Por qué yo sé que el S es igual a I? Bueno, muy sencillo. El S es un vector unitario que apunta de la carga a cualquier punto del espacio. En particular queremos calcular el campo eléctrico en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces queremos que nuestro vector S apunte en esa dirección. Pero esa dirección es la misma dirección del vector I. Muy buena pregunta esa, porque hay que ubicar siempre el vector S. Y, ok, digamos, ¿y por qué yo sé que en este caso sí puede salir de la integral? O sea, ya eso lo dijo, pero... El sí, vector I siempre, ujú. recordemos física 1. Nuestro vector I es un vectorcito que apunta siempre en dirección de X positivo. Pero yo puedo trasladar este vector donde yo quiera. Siempre va a ser exactamente igual. Yo siempre puedo tener en cualquier punto este vector I. Este vector I no depende de la posición. Puedo trasladarlo paralelamente a cualquier lado que siempre se va a ver igual. Entonces ese vector S, profe, puede estar tanto en posición de I o en posición de J. Y cuando no Ajá, están en esas dos posiciones, es que yo no lo puedo sacar de la integral y queda como vector exactamente, S. exactamente. Vamos a ver, un ejemplo que quería hacer, también es el Bauer. Un semicírculo y quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Nuestro vectorcito S para este pedacito de carga está dado acá. Pero otro vectorcito S estaría ubicado acá. Y otro vectorcito S estaría ubicado acá. El S cambió. ¿Qué pasa con una integral? Una integral es una suma. Entonces, entre comillas, usted está sumando vectores. Entonces, ¿qué pasaría si usted está sumando un vector acá, está sumando un vector acá, está sumando un vector acá, está sumando un vector acá? No puede salir eso fuera de la integral. ¿Qué quiere decir que salga fuera de la integral? Que el vector I era como un factor común a todo como siempre apunta en la misma dirección, todos los vectorcitos I van a ir sumando la misma cantidad de dirección y la misma cantidad de magnitud. Entonces, entre comillas, es como una especie de factor común, sale fuera la integral, sale fuera la suma del vector. ¿De acuerdo?
Y yo ya les dije, encontrar el vector S es una manera, pero siempre hay formas de evitar encontrar el vector S para los casos de física 2. Hasta ahora, claro. Por ahora no nos preocupemos más por ese vector S. Preocupémonos cuando tengamos una línea torcida o una superficie torcida. Ahí sí. O un volumen. Ahí sí hay que preocuparse por el vector S, pero tampoco tanto. Ya veremos por qué. Ok, tenemos que hacer esa integral. ¿Alguna idea? Bueno, antes de esto, como dijo el compañero, esta puede salir fuera de la integral. Estos dos son constantes, salen fuera de la integral. ¿Por qué lambda es constante? Porque lambda es igual a Q mayúscula entre L. Ay, perdón, aquí yo le puse rho. Esto era lambda. Lambda es una constante a final de cuentas, Q entre L. Puede salir fuera de la integral. Entonces, K constante, lambda constante y vector constante. Esta es la integral desde 0 hasta L del dx entre d más L medios menos x todo al cuadrado. ¿Cómo integramos eso? ¿Alguna idea? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Profe, eso no era como lo del logaritmo natural. No. Anda cercana, pero no. El logaritmo natural es dx entre x. Y esto es x cuadrado. Si nosotros hiciéramos dx entre x cuadrado, esta integral, ¿cómo sería? Es la integral de x a la menos 2 de x. Y esto es igual a x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Más una constante ahí, pero en este caso sí tenemos límites de integración. No hay que preocuparnos por esa constante. Esto sería x a la menos 1 entre menos 1. Y eso sería ok, y nosotros tenemos algo parecido. ¿Cuál es la técnica favorita para hacer integraciones? La de la Vamos. vaca, profe. No, esa no es la favorita, esa es Sustitución. la sustitución, perfecto. Lo primero que uno intenta siempre es sustitución, cuando tiene una cosa que no puede integrarse directamente. ¿Qué les parece esta sustitución? De u es igual a menos de x. Hay que evaluar u de 0 es igual a d más l medios y ya. U de L es igual a D más L medios menos L. Pero esto es igual a D menos L medios. ¿De acuerdo? ¿Alguien con alguna duda a la hora de integrar esto? Porque van a tener que integrar en el examen. Así que les sugiero, échenle un buen repaso a lo que son derivadas e integrales. Profe, ¿qué hizo ahí con el du? Du lo igualó a menos dx. Ah, U es esta parte de aquí abajo. Ajá, sí. Profe, Y U es igual a... Ajá. no, le iba a preguntar nada más si lo otro era lo del cambio del límite de integración. Sí, también.
El límite de integración tiene que cambiar. Recuerden, si yo estoy diciendo que U es igual a D más L medios menos X, este pedazo de aquí es constante. D es una distancia, L es una distancia conocida. Bueno, las dos son distancias conocidas, entonces la derivada de una cosa conocida es 0. La derivada de menos X es menos, bueno, el diferencial de menos X es menos de X. ¿De acuerdo? Ahora hay que evaluar en los límites. U de 0, o sea, reemplazar la X por 0, y U de L, reemplazar la X por L. Entonces, el campo eléctrico va a ser igual a K lambda, vector unitario I, por la integral de la parte de 0, perdón, D más L medios hasta D menos L medios. El de U es un dx, entonces esto es menos du entre U cuadrado. Y esa integral es idéntica a la que ya habíamos hecho. Saquemos fuera el menos primero. Esto es igual a menos K lambda I por menos 1 entre U, evaluado desde D más L medios hasta D menos L medios. ¿De acuerdo? ¿Alguien con alguna duda? Si quieren podemos cancelar el signo menos desde ahora. No sé si ganamos algo cancelando. Creo que sí. Esto queda acá por lambda, por el vector unitario I, por 1 entre D menos L medios, menos 1 entre D más L medios. Lo que sigue es nada más unir esas fracciones. K lambda I por reemplacemos acá. Profe, no hace falta un ser, un menos. Yo lo cancelé. Acá y acá. ¿Y por qué ese K lambda I es negativo? Porque el de U era negativo. Le saqué de la integral antes de integrar. O sea, tenemos un menos de acá y tenemos un menos de acá. Ah, ok, ok. Ok. ¿Qué pasaría si yo multiplico estos dos? D menos L medios y D más L medios. ¿Eso qué queda? ¿No se les parece alguna fórmula notable? Cuando esto se vaya a multiplicar y se vayan a unir las fracciones, ¿no se les parece alguna fórmula notable? Tal Diferencia vez de, la tercera. ¿Cómo? diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, perfecto. Esto quedaría D cuadrado menos L medios al cuadrado. Ahora sí, No es más pongámoslo fácil acá. hacer la ¿Cómo? resta. No es más fácil hacer la resta. O sea, bueno, tal Es vez que no se puede restar directamente, son fracciones heterogéneas. pero dice, puede ser denominador común, ¿no? Exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Multiplico abajo y sumo en cruz. Ahora, ya dos Bueno, juntas resto en se cruz. sacaron. ¿Cómo?
No, no, que se saltó un paso, pero es para hacerlo más rápido, supongo. Sí, sí. Ya podemos poner lo que vale lambda. Lambda al final era Q entre L mayúscula. Entonces las D's arriba se cancelan. L medios menos L medios, eso es L medios más L medios. Y L medios más L medios, esto es L. Y esto es D cuadrado menos L medios cuadrado. Se puede cancelar las L's y esto queda al puro final K por Q por I. La L se canceló. Entre D cuadrado más L medios al cuadrado. Si queremos perdón, menos L medios. Si queremos lo dejamos ahí o si quiere lo ponemos L cuadrado entre 4. O incluso podemos dejar en una única fracción de 2 pisos y nada más hacen el álgebra necesaria para llegar a eso. Pero ya esta es una respuesta casi completa. ¿Qué nos pedían? La fuerza. Bueno, la fuerza es igual a el campo eléctrico por la carga que estamos poniendo. La carga era un electrón. Entonces la carga del electrón era menos una carga elemental por el campo eléctrico. Esto es igual a menos KQ E y entre D cuadrado menos L medios al cuadrado. Básicamente, este es el mismo proceso que hay que seguir para todos los objetos cargados. Cuando hay una simetría entre comillas plana, casi siempre lo más fácil es colocar el marco de referencia en el centro. Ay, perdón, subí demasiado acá. Creo que el problema hubiera sido mucho más rápido si hubiéramos colocado el marco de referencia directamente en el centro de la barra. No siempre funciona, pero muchas veces pasa que en los puntos de simetría es lo más fácil de colocar un un marco de referencia. ¿De acuerdo? Bueno, son las 2:22. No me va a dar chance de hacer todos los que quería, pero tal vez podamos hacer uno un poco más rápido. Y la otra semana hago de ley de Gauss.
Profe, está hablando. No sé, a mí también se me quedó trabado. Hola, ¿me escuchan ahora? Hola, perdón, no sé qué es lo que está pasando aquí tanto con mi internet. Nunca me ha fallado tanto. De hecho, es curioso, la laptop sí se quedó conectada. Las otras veces la laptop también se desconectaba del internet. Ok, nos habíamos quedado ¿en dónde? Exactamente. Profe, es que se le dejó de escuchar donde empezó a escribir como la pregunta. Ah, ¿en serio? Ok, el ejemplo es un ejemplo clásico. Es un anillo cargado de radio R mayúscula, carga total Q distribuida uniformemente. Calcula el campo eléctrico en un punto sobre el eje de simetría de la figura. O sea, yo quiero calcular el campo eléctrico acá. ¿De acuerdo? A ese punto, bueno, yo no les di el marco de referencia. Entonces, el primer paso es colocar un marco de referencia. Y lo que estaba diciendo era que si no colocan el marco de referencia justamente en el centro del anillo, va a ser imposible este problema. Las técnicas que se ocupan para integrar eso son muy avanzadas, un poco tediosas. Se puede hacer con las herramientas de cálculo 3,
Sin embargo, hay que tener mucha práctica con eso y va a costarles demasiado hacerlo. Así es, una cantidad exagerada de trabajo para poder hacer este cálculo. Entonces, en cuando hay figuras que tienen cierto grado de simetría, pongan el marco de referencia en donde esté la mayor simetría posible. En este caso, en el centro del anillo. ¿De acuerdo? Yo lo coloqué así. El libro lo coloca el anillo de pie. En lugar de ponerlo acostado, lo pone de pie y lo integran sobre el eje X. Yo lo hice así por hacerlo diferente al libro. ¿De acuerdo? Pero al final de cuentas es lo mismo. Misma técnica. Este punto le digo que es una altura H para ponerle un nombre. Puedo ponerle altura Z también sin ningún problema. O sea, es un punto ahí particular. Yo me doy el punto, un punto completamente arbitrario y lo voy a llamar H. Simplemente porque quiero llamarlo H. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Quiero calcular el campo eléctrico en ese punto. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Colocar el marco de referencia. ¿Qué era lo segundo que se hacía? Identificar dónde estaba la carga. ¿Para qué? Para poder identificar el diferencial de carga y el diferencial de longitud. ¿Para qué es que quiero identificar la carga? Bueno, identificar esto nos da lambda, que yo no les he dado lambda, solamente les dije que se carga uniformemente. Pero como está cargado uniformemente va a ser muy sencillo lambda. Entonces la carga está sobre el anillo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la carga esté sobre el anillo, quiere decir que nuestro diferencial de longitud va a ser como un pedacito del círculo. Este es nuestro diferencial de longitud. Pero ese diferencial de longitud ustedes ya lo conocen de física 1. De física 1, ustedes tuvieron que haber visto que un círculo va a ser lo más grande. De física 1, ustedes vieron que un círculo de radio R con un diferencial aquí muy exagerado depende del ángulo que se obtiene. Entonces, el diferencial de longitud, que es difícil de calcular, lo podemos reemplazar por simplemente el radio por el diferencial de zeta. ¿Se acuerdan de eso? En la parte de movimiento rotacional y movimiento circular, tuvieron que hablarles un poco de esto. Espero que sí. Entonces, el diferencial de longitud es el radio por el pedacito de ángulo que se obtiene. En este caso, el ángulo es de zeta. Profe, Ok. es en círculos, ¿verdad? En circunferencias. Exactamente. Si es que no me acordaba de eso. Ok. Siguiente paso, identificar, bueno, en el mismo lugar donde está la carga, está ubicada sobre el círculo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vayamos a integrar, zeta va a tener que integrarse desde 0 hasta 2pi. O sea, de una vez ya tenemos el límite de integración haciendo esto. Segundo, hay que ubicar el de Q o el lambda. El lambda, o sea, el diferencial, la densidad de línea de carga va a ser igual a
de Q entre DL. Esto va a ser de Q entre R de zeta. ¿De acuerdo? Pero lambda, además de todo, como está distribuida uniformemente, entonces va a ser la carga total entre la longitud total. ¿Cuánto es la longitud total de un círculo? Conocida como circunferencia. 2pi por R. Muy bien. Eso es todo lo que hay que hacer. Ahora. Vamos a ver qué más queda. Voy a rehacer el dibujo. Ustedes no tienen que rehacer el dibujo tantas veces, pero es que yo no tengo una pantalla tan grande como la pizarra de un aula. Aquí está nuestro punto H, que es el punto donde queremos medir. Es un punto arbitrario y yo le di el nombre H porque quise. Usted le puede nombrar Z perfectamente. Hay que averiguar la distancia que hay de un pedacito de carga a el punto donde queremos medir el campo eléctrico. O sea, la distancia del punto de medición. ¿Qué carga? Bueno, un pedacito de carga primero. Yo tengo aquí una distancia R. Entonces, quiero esta distancia. ¿Por qué esta? Porque aquí es donde está ubicado mi pedacito de carga de Q. Eso es todo lo que tengo. Un pedacito de carga de Q acá. Y esta es mi distancia al cuadrado. Bueno, perdón, esa es mi distancia. Yo sé que acá esto es perpendicular por geometría. O sea, esto está ubicado en el plano. El anillo está ubicado al plano. Obviamente el eje Z es perpendicular al plano. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Esto se traduce en que tenemos un triángulo para el pedacito de Profe, carga de Q. Ajá. perdón, en lo que usted puso arriba cuando puso 2pi R, es porque es todo el círculo y no solo un Exactamente. pedazo. Ajá. Esto es porque se es uniforme. Ok. Cuando nos dicen uniforme es carga total entre donde sea que esté ubicada la carga. Si es una distancia, bueno, si es una línea cargada entre la distancia total de la línea tiene una distancia total, una longitud total de 2pi por R. Si fuera una superficie, bueno, sería carga total entre el área total, y si fuera un volumen, carga total entre volumen total, siempre y cuando sea uniforme. Si nos dicen que no es uniforme, de ahí hay que averiguar lambda, o lambda nos lo dan, o rho nos lo dan, o sigma nos lo tienen que dar. Sería una función dependiendo de algo, de alguna variable. Profe, Ajá. en las fórmulas de arriba, ¿cómo pasamos de la de dq entre R de lambda a la de Q mayúscula entre... No, esto es por ser uniforme. Esto lo saqué porque el ejercicio aquí lo dice que es uniforme. Pero vamos a seguir ocupando la de arriba, ¿verdad? La de arriba, exactamente. ¿Por qué? Porque la de arriba, acuérdense que la integral es k de Q entre R cuadrado por el vectorcito unitario. Y el vectorcito unitario hay que tener mucho cuidado. Ok. Profe, Ajá. en este caso es lineal porque es nada más como el perímetro.
¿verdad? No es lo que está dentro del círculo. Bueno, la exigencia. Exactamente, es solamente el anillo cargado. Para algo se le dice anillo. Sí, gracias. Ok. El R cuadrado, bueno, el R, ¿cómo se saca? Esta distancia, ¿cómo se sacaría? Entonces, vean que es un triángulo rectángulo. Entonces, aprovechense de eso. Ahora sí. Pitágoras, R cuadrado más H cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Regresamos a este dibujo. Nuestro campo eléctrico. Si el de Q, entre comillas, fuera positivo, realmente no sabemos cuánto es la carga Q, pero supongamos que es positiva. Uy, Dios mío, hice una estupidez. Deme un segundo. Acabo de tirar por debajo del escritorio el lápiz con el que estoy escribiendo. Por suerte tengo el lápiz viejo que tenía anteriormente. Vamos a ver hasta dónde nos dura. Ok. Entonces, tenemos el pedacito de carga de Q y vamos a suponer de momento que es positivo. Solamente por ponerle ahí un signo. Y positivo porque es más fácil. El campo eléctrico, ¿hacia dónde apunta? Siempre saliendo del pedacito de carga. O sea, sigo la línea punteada y el campo eléctrico hubiera apuntado en esta dirección. ¿De acuerdo? Este sería mi pedacito de campo eléctrico, de E. Pero alguien me pudo haber dicho, profe, no me gusta ese pedacito de carga de Q. Quiero usar este pedacito de carga de Q. Por lo tanto, aunque se obtenga al final el mismo triángulo, este otro sería para acá. Y alguien puede haberme dicho, no, profe, ese pedacito de carga tampoco me gusta para escogerlo. Quiere escogerlo al otro lado del círculo. Lo puede hacer perfectamente. Entonces tenemos una complicación. El campo eléctrico va a irse moviendo. Va a ir haciendo una especie como de cono. ¿De acuerdo? O sea, cada pedacito de carga es un pedacito de campo eléctrico que al final todos van a sumar una especie como de cono. ¿Qué pasaría si yo agarro un pedacito de carga al otro lado de acá? Exactamente al otro lado. No me quedó muy recto, pero ustedes lo hacen mejor el dibujo. De E. Al final, ¿qué es una integral? Es una suma de lo que tenemos haciendo, lo que está dentro de la integral. Y lo que está dentro de la integral del campo eléctrico es diferenciales de campo eléctrico. O sea, estamos sumando estos dos campos eléctricos muy pequeñitos entre sí y están apuntando en direcciones similares. ¿Esto qué quiere decir? La componente de este campo se cancela con la componente de este campo, porque una componente va para allá y una componente va para allá. Y lo único que sobrevive es la componente que está acá, de esos dos campos. Es lo único que sobrevive, la componente Z. Entonces, solamente sobrevive la componente Z. Es acá donde uno entra con los argumentos de simetría. Entonces, hay dos caminos: usar simetría o usar definiciones. Entonces, por simetría, es este argumento. Solo la componente Z del campo eléctrico y es lo único que integro. Las otras componentes no sobreviven.
Ese es el camino que la mayoría de estudiantes va a seguir. Y es el mejor camino. El otro camino que pueden seguir es calcular el vector S. El otro camino de calcular el vector S no es imposible, pero deben tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. No es muy recomendable que lo hagan. Si tienen simetría, háganlo por simetría. Y la mayoría de problemas que van a venir acá, de alguna u otra manera van a tener cierto grado de simetría. Cuando no hay grados de simetría, bueno, ahí hay que calcular el vector S de alguna manera. Pero en este caso, hay un alto grado de simetría por todo lado. No van a sobrevivir las componentes X y Y, solo la Z. Entonces lo que vamos a hacer, para ello, vamos a rehacer el dibujo del triángulo nuevamente. Únicamente porque no tengo tanto campo para estar viendo el dibujo otra vez. Hacia acá está el eje Z. Este es nuestro campo eléctrico diferencial en forma de vector. ¿Y qué es lo que queremos calcular? Este de acá. Perdón. Solo sobrevive la componente Z. Vamos a ver. Hay varias alternativas. Puedo usar este ángulo. Este ángulo es el mismo de este ángulo de acá. ¿Alguien alguna duda? Esto es materia de colegio. Ángulos opuestos son iguales. ¿De acuerdo? ¿Alguien alguna duda con esto del ángulo? Si no hay dudas, continúo. Ok. Entonces, el EZ. Vean que esto al final forma como cualquier otro vector, componentes. Y la única que me interesa es la componente Z. ¿Cómo calculo esta componente Z? De coseno de teta. Exactamente. Sería en este caso magnitud del de E coseno de Z. Le puedo quitar aquí lo que es el diferencial. Nada más lo que me interesa es la magnitud. Ahora, muy bien. El coseno de Z, ¿cuál es? Lo puedo calcular con la parte de abajo del triángulo. Adyacente, H, sobre hipotenusa. Raíz de cuadrada de R cuadrado más H cuadrado. ¿De acuerdo? Profe, esto último del coseno, Ajá. ¿fue por la última fórmula que vimos o por lo del triángulo? Es por lo del triángulo y por hacer simetrías para evitar calcular este vectorcito unitario. Siempre que ustedes puedan hacer simetrías, se van a evitar calcular este vector. Y este vector no va a salir de la integral en este caso. Por argumentos de simetría, Es que ustedes se pueden... porque Ajá. es ¿Ok? que coseno y, o sea, ¿cómo sacamos eso? Ok. Regresemos acá. Cada pedacito de carga me va a sacar un campo eléctrico, ¿verdad? Si yo tomaba este pedacito de carga acá, me daba este campo eléctrico de acá, ¿verdad? Si yo tomaba un pedacito de carga eléctrica, me daría un campo eléctrico como por acá, ¿verdad? Si yo tomo este pedacito de carga de acá, el que está opuesto al otro lado del círculo, me va a dar un campo eléctrico que va a tener componentes muy parecidas. Entonces, si yo tomo esta componente, bueno, este campo eléctrico y lo sumo con este otro campo eléctrico, ¿qué va a pasar? Sus componentes horizontales, las que estuvieran sobre el plano, se van a cancelar entre sí. Lo único que sobrevive son las componentes Z de esos dos campos. Si yo tomo este pedacito de carga acá y yo tomo este pedacito de carga acá, el que están literalmente opuestos, me va a pasar lo mismo. Lo mismo para acá
Lo mismo para acá. Cada vez que dé media vuelta al círculo, siempre se me van a ir cancelando las componentes que no sean las componentes Z. O sea, la componente Z es la única que sobrevive. Por simetría, uno puede decir, la componente Z es la única que va a sobrevivir en este anillo. Por lo tanto, es lo que hay que calcular. Componente Z. Si no hago eso, la alternativa es calcular el vector unitario S. No es imposible. De hecho, es fácil de sacar, pero no es recomendable. Siempre que ustedes puedan usar argumentos de simetría, eviten usar el vector S. Entonces, si evitamos el vector S, es muy sencillo. Por simetría decimos, solo sobrevive la componente Z. A partir de ahora, ustedes cada vez que vean un problema que tenga un alto grado de simetría, ustedes dicen, solo sobrevive la componente tal del campo eléctrico y calculan esa componente. No tienen que sacar el vector unitario S. A partir de ahora ya es cuando hay simetrías, no hay que sacarlo. Para ello, entonces le hago el dibujo. Aquí está el campo eléctrico. Aquí está la componente Z del campo eléctrico. Hago el triángulo que teníamos. Veo que este ángulo Z es el mismo ángulo Z de acá. Y usando trigonometría básica, saco las relaciones entre el EZ, el campo eléctrico, el coseno de Z, y aún más importante, las medidas que teníamos. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya puedo armar todo. El campo eléctrico en Z, que es lo único que va a sobrevivir, va a ser el de E coseno de Z. Esto va a ser K de Q entre R cuadrado. Y acá tenemos el coseno de Z arrastrado. El R cuadrado era este. Perdón, este es el R. Entonces, la componente Z del campo eléctrico sería igual a K de Q. Perdón, el de Q ya lo voy a reemplazar. El de Q es lambda R de Z. Ah, perdón, hay algo muy importante acá. Muy importante que aquí deberíamos de cambiarle el ángulo. No es el mismo ángulo Z de acá que el ángulo Z de acá. Voy a ponerle aquí un ángulo alfa. Disculpen por eso, usé el mismo ángulo y eso está malísimo. Voy a poner aquí un ángulo alfa y particular. Profesor, a ver, ese es diferente a cuál. Al ángulo Z que yo puse al inicio. Ah, es que ese es el de abajo, ¿verdad? Este Z es el de acá. Y este Z es el que... Ay, ¿qué le pasó a esto? Y este Z es el ángulo de aquí. Entonces mejor a este le llamamos alfa. Alfa. Y sería el mismo alfa ahí. Para evitarnos confundirnos con el ángulo Z de abajo. Disculpen por eso. Se me pasó. Esto debería ser alfa. Y ya estamos sobre tiempo, pero esto sale rápido. Entonces, K de Q de Z, el de Z es el ángulo que va de 0 a 2pi. R cuadrado sería R mayúscula al cuadrado más H cuadrado. Por el coseno de alfa, que sería H entre raíz cuadrada de R cuadrado más H cuadrado. Si integramos esto sobre todos los pedacitos de carga, obtenemos el campo eléctrico en Z total. Este se tiene que integrar desde 0 hasta 2pi. Esto sería K lambda R mayúscula H entre al unir estas dos de acá abajo queda R cuadrado más H cuadrado
a la 3/2 por un diferencial del ángulo zeta. Notemos lo siguiente. K es constante. Lambda, a final de cuentas, es constante. R es constante. H no depende de zeta. Es nada más una distancia ahí arbitraria que yo puse. Entonces, todo esto sale fuera de la integral. K lambda R mayúscula H sobre R cuadrado más H cuadrado a la 3/2 por la integral desde 0 hasta 2pi de zeta. Esto es simplemente 2pi. K lambda RH 2pi entre R cuadrado más H cuadrado a la 3/2. Si nos daban lambda al inicio, podemos dejar la respuesta en términos de lambda. Si nos dan RE, la carga total al inicio, hay que dejarlo en términos de la carga total. Pero ya esto teníamos una expresión. Lambda es igual a la carga total entre 2pi por R mayúscula. Entonces esto sería K. Voy a ponerlo acá. Q entre 2pi R mayúscula por K RH 2pi entre R mayúscula al cuadrado más H cuadrado a la 3/2. Este se cancela con este y con este. Entonces el campo eléctrico en Z sería igual nada más a K Q H entre R cuadrado más H cuadrado a la 3/2. Ya, esa sería la respuesta completa. ¿Alguna duda con esto? Ok, esta fórmula por cualquier cosa, a partir de ahora la pueden usar. Si ustedes tienen un anillo cargado uniformemente, esta fórmula es una fórmula 100% válida. La próxima clase vamos a ver el disco cargado. A partir del resultado anterior. También ejemplos de ley de Gauss. Y además también plano cargado. Ah, bueno. La esfera cargada. Déjenme apuntar cuáles más quiero ver. La línea cargada. Estos son ejemplos de los que podemos hacer con de campo eléctrico y de ley de Gauss. Esta última se puede sacar por ley de Gauss muy fácilmente. Esta se saca por ley de Gauss. Esta se puede sacar por ley de Gauss o por el disco cargado, y el disco cargado se va a sacar a partir de este resultado. Lo que vamos a hacer es que vamos a sumar sobre todos los anillos que hay en un disco. ¿De acuerdo? Esta es una clase de técnicas que uno puede ver a partir de esto, y de hecho esa técnica viene en el libro. Entonces, las vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna duda hasta ahora antes de irnos? Profe, para lo de la ley de Gauss, que usted dijo que la superficie la determina cada persona que haga el problema, ahí uno puede como usar, digamos, depende de si uno usa un, o sea, como un plano o una cosa así. Ok. Para la ley de Gauss se ocupa una superficie cerrada. La vamos a ver en la otra clase.
Por ejemplo, que tuviéramos una esfera cargada. La ley de Gauss es ideal para sacar el campo eléctrico fuera de la esfera y dentro de la esfera. Y las superficies que vamos a usar son esta y esta. Si fuera un disco cargado, no se puede usar la ley de Gauss así como así. Por una razón, el disco cargado tiene un detalle. Tiene simetría, pero no es una superficie cerrada. Y no es fácil determinar la superficie cerrada ahí. Si tuviéramos una línea cargada infinita, la superficie gaussiana que vamos a usar es un cilindro concéntrico. Entonces siempre son cosas que vayan con un alto grado de simetría, algo que pueda envolver la carga. Si fuera un plano, el plano es un poco más difícil, pero también se puede sacar con ley de Gauss. El plano se puede sacar por varias formas, desde el disco cargado o la ley de Gauss. Si es con ley de Gauss, lo que hace uno es hacer un cilindro que lo atraviese de lado a lado. Toma un pedacito y luego hace al infinito las dimensiones del cilindro. Entonces, es una manera de sacar esta clase de problemas. O sea, la ley de Gauss lo que nos sirve es para evitar sacar digamos, ciertas cosas que lleva la ley de Coulomb o la ley de campo eléctrico. Por ejemplo, si fuera la línea infinita de carga, y queremos el campo eléctrico en algún punto acá, digamos que hay que tomar un pedacito de carga por acá, o empezar a sacar el campo eléctrico por acá, a sacar esa distancia al cuadrado, luego ver por simetría que si tomamos a una distancia igual, el campo eléctrico se va por allá. Entonces se puede hacer por este lado, pero sale muy lento, muy lento, igual que el ejercicio anterior. Por ley de Gauss, son 2 o 3 pasos y ya tenemos la respuesta. Por la manera tradicional, hay que hacer todo el procedimiento que hicimos de este lado. Todo este procedimiento que hicimos para encontrar el campo eléctrico en Z, hay que repetirlo para la línea cargada en caso de hacerlo por definición, en lugar de hacerlo por ley de Gauss. ¿De acuerdo? Ley de Gauss nos ahorra mucho tiempo en muchas cosas. Ok, profe, gracias. Ok. La otra clase los vemos más ejemplos. De hecho, ahí les pasé varios que se pueden hacer. Lo que pasaba era que quería que vieran estos ejemplos primero con bastante detalle. La otra clase quiero ver el anillo, el semianillo cargado, una parte positiva y una parte negativa. Quiero ver por ley de Gauss la última foto que se hace por ley de Gauss, la esfera cargada pero con un hueco. También podemos ver el cilindro cargado. Hay un montón de aplicaciones que hay que hacer. Entonces nos vemos en la otra clase.